Clara Wieck es uno de los fenómenos artísticos más interesantes y notables que conozco. Un auténtico genio musical, escribe el crítico Henrik Hadamy. Su alma solo conoce un lenguaje: la música. Todo lo que en el mundo se basa en la destreza mecánica, la forma más caprichosa y difícil, es factible ser imitado y aprendido si se tiene suficiente disposición, tiempo y paciencia. Pero el espíritu que anima a la forma debe ser innato. Hoy día, al menos en gran parte del mundo, la mujer puede estudiar, desarrollarse, hacer su carrera y cada vez juega un papel más importante en la sociedad. Pero esto no siempre fue así. Lo que nos parece muy habitual y obvio ahora, en tiempos anteriores se veía muy diferente. La mujer pasó un largo camino luchando por sus derechos. Nosotros conocemos muchas mujeres en música que sí pudieron hacer la carrera, pero son aún más los que no pudieron hacerlo, por los prejuicios de la sociedad, por las prohibiciones o por quedarse en sombra de sus maridos. Clara Schumann fue una excepción. Ella sí pudo hacer su carrera siendo esposa y madre de los 8 hijos. Fue una pianista reconocida a nivel mundial, compositora y maestra alemana, una de las mejores pianistas mujeres en la época del romanticismo. Recibida en las cortes y en los palacios, primera intérprete de las obras de Robert Schumann y de Johann Brahms. También fue profesora de piano en Berlín, Baden-Baden y directora del departamento de piano del Conservatorio de Frankfurt. Editó las obras completas de Robert Schumann y fue tan popular que en algún tiempo su retrato aparecía en la moneda nacional de Alemania con valor de 100 marcos emitidos entre 1989 a 2001. Aún así, no escapó de los prejuicios de sus tiempos. Basta recordar la batalla que tuvieron que soportar Robert y Clara para obtener permiso de su padre para casamiento. Clara Josephine Wieck nació el 13 de septiembre de 1819 en Leipzig y falleció el 20 de mayo de 1896 en Frankfurt del Meno. Desde su niñez estuvo predestinada a la fama. Una vez descubierto su talento por su padre, el reconocido maestro Wieck, quien a través de una educación estricta determinó su futuro, Clara sería una gran pianista. Dejó la escuela para enfocarse a los estudios pianísticos y estudiar inglés y francés, con la finalidad de comprender los contratos artísticos. Su padre la educó con mucha disciplina, pero siendo buen maestro, no le permitía que tocara más de 2 horas diario al principio. Ella practicaba estudios de Czerny, estudios de Kramer, ejercicios, escalas. A los 8 años de edad ya tenía en su repertorio conciertos de Mozart y Hummel y tenía unas giras por toda Alemania. Ella era la primera intérprete después de Chopin de sus variaciones, las daré en la mano, y los conservó durante toda su carrera. Clara tenía una mano muy grande, abarcaba 1/10 en el piano. Su padre le enseñó una técnica muy peculiar de sonido. Él decía que no se debe de escucharse el golpe del dedo sobre la tecla, sino nada más puro sonido. Y para eso hay que tener los dedos muy cerca hacia el teclado. Las técnicas grandes, que son los acordes, los octavas, ella tocaba desde la muñeca, no desde el codo ni desde el hombro. Sí, su padre prestaba mucha atención a la calidad de sonido. Él decía en una de sus cartas:
Establecí como principio primero y principal la necesidad de lograr un toque excelente, así como los maestros de canto confían en cultivar un sonido excelente para enseñar canto bien. También Clara se caracteriza por usar muy poco pedal y usar un rubato muy moderado. Existen los datos que en el transcurso de su muy larga y activa vida de concertista, Clara ofreció múltiples conciertos, gozaba de una excelente salud y no le era difícil emprender una gira en turno después de dar luz a uno de sus hijos. La geografía de sus conciertos fue muy amplia: París, Viena, Londres, Leipzig, Hamburgo, Berlín, Düsseldorf, Ámsterdam, entre otros. Y en 2 ocasiones visitó Moscú y San Petersburgo. Durante la primera mitad del siglo XIX, a partir de 1820, se produjo un cambio en cuanto a las formas y programas del concierto. Por un lado, los virtuosos se convirtieron en empresas comerciales, desplazándose de una ciudad a otra, llenando los teatros. Paganini fue uno de ellos, ofreciendo un programa en la Ópera de Viena, donde alternaba piezas instrumentales con piezas vocales, con un notorio predominio de música operística, fantasías y popurríes. Por otro lado, se marcó una tendencia muy clara del abandono de la música vocal en algunos programas y el énfasis en un repertorio clásico en otros. Algunos pianistas dejaron atrás la tradición de involucrar a los colegas en los conciertos pagados, para ser así los únicos protagonistas del evento. La selección de los programas fue centrada en repertorio de los compositores clásicos: Bach, Beethoven, Scarlatti, Schumann, Mendelssohn, Chopin, Liszt y Brahms, entre otros. Un ejemplo de este cambio está en los anuncios de los conciertos de Liszt, participando en un principio con los programas convencionales. Pero en un concierto en Viena, en 1846, surgió un nuevo rumbo, anunciando su nombre con letras grandes como único protagonista del recital, ofreciendo el programa del repertorio pianístico clásico. De hecho, Liszt fue el primero en ofrecer 2 conciertos como único solista. Este hecho histórico sucedió en Londres en 1840, y desde entonces, el término recital ingresó en el vocabulario musical. Se destaca el papel de Clara Schumann en establecer el formato de recital solista. Como ya sabemos, en el siglo XIX, los conciertos eran muy variables. El programa podía contener un fragmento de música de cámara, de música de orquesta, las paráfrasis de la ópera, diferentes solistas. Y esto se hacía para llamar atención al público, para que no se aburriera escuchar al mismo solista. Y fue Clara que aún más que Liszt aportó a formación del nuevo formato de concierto recital, rompiendo con todas las costumbres que venían desde el siglo XVIII y nos alcanzaron en el siglo XIX. Ella se conformó sus programas de puras obras clásicas, académicas o como queremos llamarlos. Su recital en el 1862 se componía de las obras de Beethoven, de Scarlatti, de Bach y obviamente, como de costumbre, de su esposo Robert Schumann.
En los días del festival dedicado a los Schumann, Clara tocó conciertos con Liszt y el violinista Joachim, quienes se trasladaron especialmente de Weimar a Leipzig para la celebración de los días de Schumann, por lo que la pareja se sintió especialmente halagada. En 1881, tocó en Londres con Eugène Duverg, de 16 años, de quien dijo: «Creo que será una gran pianista». Clara nos dejó un vasto legado como compositora. Tiene las obras escritas para voz, para diferentes instrumentos y para diferentes conjuntos. Entre ellos se destacan concierto para piano y orquesta en la menor, opus 7, nocturno en fa mayor, un trío para violín, cello y piano, las canciones, las visiones fugitivas, opus 15, entre otras muchas obras. Su último concierto fue a los 72 años, interpretando variaciones sobre un tema de Haydn de Brahms.